Señor Juárez, ¿cómo está? Mucho gusto saludarte, Richard. Miguelic, Es un está placer, alegre la política aquí, ¿va usted? Un placer y un privilegio. La verdad es que este proceso electoral, desde su inicio, Está todo descalabrado. ha dado de sobresaltos. Nunca en la historia jurídica política de Guatemala se habían presentado 29 partidos políticos para participar, 25 candidatos a la presidencia. Y la verdad es esto que debemos de reconocer, eso es de que la mayoría de partidos políticos no tienen absolutamente ninguna ideología. Son empresas comerciales que se desintegran y después se vuelven otra vez a conformar con las mismas personas. La verdad que es imperativo que el pueblo de Guatemala, que ahora ha tenido una situación sumamente muy delicada con las acciones que se ha judicializado el proceso electoral, y es imperativo que los próximos congresistas traten la manera de hacer un estudio a fondo para reformar la constitución política de Guatemala, porque en realidad es imperativo, tú que fuiste constituyente, porque ahorita el 30 de agosto de mayo anterior cumplió 38 años de vida la constitución política de Guatemala, pero la verdad es que si te pones, sobresaltos. Pero es una cosa, amigos televidentes, ojo a esto, ¿no? Es la constitución que más ha durado, sí, y que ya tiene la mayor representatividad, porque fue diseñada por constituyentes que tuvieron la mayor participación de votantes en la historia de la vida democrática de Guatemala. O sea que el 80% de las personas inscritas en el padrón electoral fueron a votar, no como ahora que apenas el 30%. Claro, Pero mira, Walter, yo difiero un poquito con el tema de las reformas en cuanto a que no se ha ni desarrollado la Constitución, Walter. Sí. Imagínate, por ejemplo, este artículo 128 de la ley antimonopolio. Ahí está, durmiendo el sueño de los justos. O la ley de agua. Tenemos que desarrollar la Constitución y, ojo, hay cosas que sí se pueden mejorar, obviamente, ¿verdad? Pero, ¿qué pasó con las reformas del 93? Le fuimos a entregar las finanzas del país a la oligarquía financiera de Guatemala. Así que hay que tener cuidado con eso de la Constitución. Pero vamos a ver, hablando de plata, ¿cómo viste el presupuesto? Bueno, la verdad es esto que el Congreso de la República, por la bancada oficial que la presidió este señor Leal, cargado de finanzas del Congreso, de la Comisión de Finanzas del Congreso de la República, no estudiaron a fondo el presupuesto general de gasto de la Nación para el año 2024. Y entonces hubo una serie de acciones que se promovieron en la Corte de Constitucionalidad y se demandó al honorable señor presidente de la República, Alejandro Yamatei, para que lo vetara. Él no hizo caso, no aceptó las sugerencias que le hicieron diferentes sectores, no solo los partidos políticos, sino que personas profundamente que están enteradas cómo funciona los gastos generales de la Nación. Y se aprobó, el Congreso aprobó en una sesión kilométrica de madrugada ya antes del 30 de noviembre. Aprobaron un presupuesto que no corresponde, no cuadra con los intereses del nuevo presidente. Claro, naturalmente. Ahora bien, a eso así se la dedicaron a Jimmy Morales también. Fíjate que este presupuesto tiene los cajones suficientes como para ajustar las partidas y cantidades necesarias para cumplir con las promesas de campaña. Y le voy a decir por qué. Claro. Hay muchas expectativas, Walter. Ya llega el hombre de semilla, el hombre revolucionario, pero eso no cambia de un día para otro. Sí, pero afortunadamente la Corte de Constitucionalidad dio un giro de todas las acciones que estaba haciendo y declaró procedente una acción de amparo que presentaron varias instituciones, y entonces ahora se declaró procedente esa acción de amparo y tiene que entrar, y el presidente debía haber vetado porque se le estuvo pidiendo el y no lo hizo. No. Ahora entra en vigor el presupuesto que había aprobado para este año, el próximo, el 2024, el presupuesto de ahorita, el año 23, porque se deja sin efecto porque el que había aprobado el Congreso de la República le había quitado varios millones de quetzales a varios ministerios importantes, como Salud Pública.
La crisis hospitalaria está Sí. pasando por una crisis tremendamente. En el Hospital General, que es el mayor, y al Hospital Roosevelt, los mismos médicos habían señalado que hay varias deudas millonarias que se tienen con los proveedores. ¿Y quién es afectado? La población. Entonces es saludable que la Corte de Constitucionalidad, con un voto en contra, haya aprobado la acción de amparo que se presentó, y entonces ahora va a entrar en vigor el presupuesto, a partir del 1 de enero del año 24, el presupuesto actual del 2023. Bueno, es una forma de hacerlo, no es el primero ni el último de los gobiernos que le toca trabajar con un presupuesto que ya viene con sus candaditos hechos. Claro. Las ONGs ahí meras misteriosas, que se les asignan dineritos y todo. Ahora, fin de año, pónganle cuidado a los pagos de deuda atrasada. Uy, la última semana del año, eso van a ser una pagadera a lo loco, porque les toca agotar lo que es las reservas. Bueno, otro tema que tenemos acá, por mucho tiempo, la Corte de Constitucionalidad se ha labrado una fama o un reconocimiento como una corte política. Cuando llegan los simpatizantes de la izquierda, ahí quedan bien los muchachos de esa línea. Pero cuando llega una línea de magistrados más de derecha, se cambian las cosas. Entonces, en esta corte yo estoy viendo algo diferente, Walter. Y es que, aunque sí podemos identificar a los actores como gente con cierta ideología, creo que están tratando de hacer las cosas menos mal. Sí. Ya menos mal. ¿Cierto? Por ejemplo, esta resolución que tiraron ahorita, esa era la correcta, pues. ¿o no? Sí, pero bueno, ahora en realidad se ha hablado mucho de un supuesto golpe o alto golpe de Estado, pero ahorita eso queda totalmente desvanecido por la acción de amparo que presentaron varios abogados Sí. y que se le tiene que dar clara interpretación de lo que regula taxativamente la Constitución de la República. Y entonces se ofició ya al Congreso de la República que tiene que darle posesión el 14 de enero entrante al nuevo presidente de la República, al nuevo vicepresidente, a los diputados del Congreso de la República, que son 60, y a los diputados del Parlamento Centroamericano. Y el 15 de enero entrante tienen que tomar posesión los alcaldes de todas las corporaciones municipales que fueron, a excepción de 6, que el Tribunal Supremo Electoral declaró procedente la nulidad porque hubo previamente, dentro y después de las elecciones, hubo problemas. Entonces, pero en realidad es esto de que la población debe tomar muy en cuenta, Richard, de que las corporaciones municipales se han convertido en cómplices de los diputados corruptos, y en realidad esos son caciques que han estado 4 años y tienen un presupuesto que se le da asignado a la Constitución de la República. Entonces es imperativo llamar al orden a todas las corporaciones municipales que verdad actúen en favor de cada vecino, porque el vecino exige. En realidad, y se eternan, hay alcaldes que tienen 4 y 5 periodos seguidos y no hacen absolutamente nada, y son millonarios. Pero ¿qué pasa? Estamos hablando de gente como Medrano, Vivar, esos que pero está la sobrina de Medrano, otra vez volvió a reelegirse. Y la hija de Vivar se lanzó. Ahora, ¿qué pasa? La gente se maneja de una manera extraña. Ayer hablaba un comediante guatemalteco en la tele y decía, si yo tuve que hablar a un extranjero sobre el tema político. Entonces, a ver, muéstrame Guatemala. Y después nos pusimos en el celular Guatemala y sale un señor vestido de Iron Man que es candidato presidencial. ¿Cómo le explico yo al señor, que era un francés, dice, que este señor es el candidato presidencial? Claro. Después se movieron ahí, como ustedes conocen en el Facebook, pues, y van rotando las figuras. Aparece otra candidata presidencial bailando una ridiculez. Entonces, el francés, que era un señor francés que según él contaba la historia, señalaba, qué extraño, ¿no? Pero el Chapín se sentía avergonzado, porque realmente hay que ser muy analfabeto político, hay que ser un analfabeta político para votar por alguien que disfraza de piñata. No, el Y problema lo que es que le gusta a la gente.
Sí, El problema eso. es esto, que los alcaldes malversan los fondos del Malversan los municipio. fondos. Y entonces hay alcaldes que ganan 150,000 quetzales de la República, Hombre. del presupuesto, que eso no es imprudente, y tiene abandonado todos sus municipios. Y la verdad es esto, que es imperativo. Yo considero que la próxima legislatura debe tomar en cuenta hacer una reforma a fondo de la Constitución, pero también República. yo creo que estamos sobre legislados, ¿sabes? Sí. Y Hay- claro. aquí hay ley para todo, pero no hay dientes para aplicarla. Claro, la Constitución fija un Pero presupuesto ahora vamos a ver, acá. ¿qué le cambiarías vos a la Constitución? Reformarla. Sí. Sí. Bueno, reformarla en varios aspectos y que se reduzcan los diputados, son 160 diputados, y que en realidad y ni siquiera llegan, ahorita han hecho, y se le debe dar exigirles que tengan cultura, que tengan capacidad. Que tengan capacidad de respuesta, ¿verdad? Claro, naturalmente, si es que no es así. Y la verdad es esto, de que el pueblo de Guatemala debe tomar en cuenta que tiene muchos procesos comerciales que han enfrentado en el pasado y que ahora ha sido una verdadera atrocidad lo que se ha hecho, y es imperativo que los procesos, que se le dé potestad absoluta al Tribunal Supremo Electoral. Claro. ¿Dónde queda la supremacía del Tribunal Electoral? El Tribunal Supremo Electoral es autónomo. Pues claro. Y la gracia es que sea un ente que no sea permeado por los partidos en turno a través de la extorsión política. Por ejemplo, ahorita se está presentando una situación muy delicada en el Tribunal Supremo Electoral porque no está integrado. Hay 4 magistrados se fueron al extranjero y porque se declaró con lugar el antejuicio, pero hay que tomar en cuenta que el Congreso de la República tiene que mandar todos los expedientes a la Corte Suprema de Justicia, y la Corte Suprema de Justicia tiene que fijar un juez pesquisidor, y el juez pesquisidor tiene que declarar, y ellos todavía pueden incorporarse, pero si ellos no se presentan a tiempo a su magistratura, debe declararse vacante el puesto y decirle responsabilidades a ellos, porque ellos fueron y se fueron. ¿Quién les dio ese permiso a ellos? Ellos se lo dieron. Ninguno. Bueno, es que ahí está la cosa, y son otros. Vamos a pasar al último tema de la entrevista, porque como usted es mi amigo, hay que aprovechar. El vicepresidente Castillo ha tenido un desempeño más bien de perfil bajo. El vicepresidente Castillo. Tiene ahorita antejuicio, pero ¿cómo ve usted a él como funcionario? Porque desde que comenzó el gobierno, él ha estado... Contra el antejuicio con el presidente electo. Sí. Ese espurio no tiene ninguna base jurídica, eso. Y en realidad él ha tratado la manera, en estos días él ha visitado a varios presidentes de la República, visitó al primer ministro de Belice, hace 2 días se presentó a la República Dominicana, el presidente de la República Dominicana le dijo que iba a colaborar con Guatemala. Él visitó también al presidente de la República de Costa Rica, y que le dijo el presidente de la República de Costa Rica que si él toma posesión, y que no hay ninguna resolución que impida que él tome posesión, como a los diputados y los alcaldes, porque reitero, hay una sentencia firme de la Corte de Constitucionalidad. O sea que eso es importante. Bueno, vamos a tener el tema ahí. El vicepresidente, ¿crees tú que durante su periodo fue una persona funcional? El vicepresidente actual, Guillermo Castillo. Sí. Bueno, yo creo que él se alejó del presidente Yamatei por la injerencia que tuvo Miguelito Martínez. Y estaba teniendo, porque la Constitución Política de la República de Guatemala regula taxativamente cuáles son las verdaderas funciones de un vicepresidente de la República, que tiene que coordinar a todos los ministros de Estado, porque en última instancia el presidente ve el asunto político a nivel internacional y todo, pero Guillermo Castillo es un abogado que yo lo conozco de muchísimo prestigio, y a él se le está imputando
se está tramitando en el Congreso de la República ante juicio con él, que el licenciado Castillo ha dicho que es político y espurio, porque la persona que le hizo esa imputación a él se retractó y desistió, pero el Ministerio Público, claro, tiene que llevar la persecución penal y está siempre estando, pero él no debe ser procesado por eso y tiene que declararse sin lugar el antejuicio contra él. Ya ha señalado el presidente Castillo que todavía está él pensando si se incorpora a partir de cuando deje no la entra al Parlacén. al Parlacén. Eso es una cosa buena, ¿eh? Fíjese que sería un ejemplo. Sería muy bueno que lo hiciera, para dar un ejemplo, porque esa institución desgraciadamente, y es lamentable que el presidente Yamatei en su campaña política y cuando los primeros días de marzo de hace 4 años, cuando él tomó posesión, dijo que una de sus grandes prioridades iba a someter a discusión a nivel centroamericano del Parlacén. Pero ¿qué funciones tiene el Parlacén? Es una entidad que protege a los corruptos, porque le da un tiempecito, ¿no? La idea del Parlamento Centroamericano. No, yo considero que no es prudente, y el licenciado Castillo ha señalado, yo tengo la impresión que él no va a aceptar, porque creo que es una persona honrada. Creo que sin ánimo ni defender a nadie, creo que yo lo conozco. Él fue alumno de mi esposa en la Universidad Licenciada Crista Ruiz Castillo de Juárez, y me señaló él que él era una persona honrada, pero el problema se vino porque el presidente lo marginó a él de las funciones que tenía. Hicieron el discurso y se separaron. Claro. El vicepresidente tiene obligaciones, por ejemplo, Secatil, la autoridad del lago, en fin, tiene que sacar su chance. Y yo creo que este vicepresidente se dedicó más a eso, ya con la definición de que él puede ser candidato presidencial, ¿verdad? En las próximas, el hombre se está cuidando. Y por eso es que ha mantenido un bajo perfil. Sí. Porque yo hablé con el vicepresidente una vez y le dije, ¿cuál es el futuro de Willy Castillo? Y él me dijo, si en algún momento Dios me favorece, dirigir este país como se merece. Claro, naturalmente. Bueno, Walter, muchas gracias por esta pequeña entrevista y te pedimos, por favor, que vengas más seguido. Claro, bueno, si tú me invitas, vengo con mucho gusto. Y quiero aprovechar esta ocasión, Richard, a enviar un saludo muy respetuoso y en nombre de mi familia, a todo el pueblo de Guatemala, que estas fiestas de fin de año y el principio, tratemos de una manera nosotros de ser honrados